Pues muy buen día para todos. Queremos empezar agradeciendo a la organización del Quinto Congreso Internacional Reflexiones sobre la didáctica de las matemáticas universitarias, organizado por el área de investigación de desarrollo matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Nosotros somos Owen Elise Ceballos Mina y María de Jesús León Vázquez. Traemos para ustedes la presentación Paquetería Estadística en las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la econometría. La idea de esta presentación es motivar y esbozar un diseño instruccional de la econometría que incorpore los beneficios del uso de la paquetería estadística para potenciar la estrategia de enseñanza-aprendizaje de esta materia. Y en esta diapositiva pues traemos un poco la línea de trabajo del día de hoy, la problemática, un poco de contexto, la utilidad de la paquetería estadística en la materia, la econometría, los aspectos a considerar para emplear estos software pues en la enseñanza-aprendizaje de la econometría y algunas reflexiones finales. En términos de la problemática, la motivación y relevancia de este trabajo está vinculado con que la materia, la econometría, contrasta hipótesis teóricas usando la información disponible en la realidad, es decir, el conjunto de datos, ¿no? Podríamos considerar a la econometría como una materia avanzada que representa justamente retos en su enseñanza y aprendizaje. Y la consideramos una materia avanzada, nos referimos a que se enseña normalmente en semestres, trimestres, según la modalidad, o materias avanzadas, digamos, en la línea de economía, donde es principalmente se enseña, la rama en que se enseña. Ahora, la complejidad, digamos, que encarna la materia en sí misma, puede ser simplificada o puede ser suavizada con el uso de software estadísticas que podrían ser estratégicos, ¿no? En términos de la dificultad que representa la materia. Es en ese contexto, pues, que nosotros nos planteamos la pregunta de investigación, que ¿cuál es el papel idóneo del uso de esta paquetería en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la econometría, para que ésta se potencie como una herramienta que vincula a la teoría económica con la práctica? Iniciamos pues para dar contexto a esta problemática hablando un poco de la naturaleza de la materia misma que nos atañe el día de hoy, el ejercicio econométrico, que es una materia que por su naturaleza proviene o tiene la acción de diferentes ramas. Por un lado, es importante la teoría económica, por el otro, la estadística, en particular la inferencia, y de otro lado, las matemáticas. La econometría aparece o emerge, digamos, en la intersección de estas tres materias, es decir, la intersección entre la estadística económica, la economía matemática y la misma estadística matemática. Son estas las que dan origen a la econometría como esa síntesis que vincula las relaciones teóricas de la economía con los datos y la realidad. Del lado derecho en esta diapositiva podemos observar un poco la dificultad o la complejidad de la metodología econométrica. En la parte exterior, digamos, del diagrama tenemos algunos elementos vinculados con la parte teórica de la econometría. Por un lado, el punto de partida son los modelos teóricos, las relaciones sugeridas por la teoría económica, que dan origen a un problema de investigación, a un objeto, y a partir de ahí nos planteamos un conjunto de hipótesis teóricas que deberían ser resumidas en una estrategia de identificación, que es lo que atañe al modelo econométrico. De ahí que en los recuadros en gris tenemos en esencia a la metodología econométrica aplicada, que parte de la realidad de los datos, de un ejercicio de recolección de la información, el tener un conjunto de datos brutos, normalmente una muestra o si es censal el ejercicio de alguna población, que tenemos que operacionalizar a partir de su conjunto de variables, ¿no? Y a partir de ese conjunto de variables, pues viene el ejercicio de estimación, que normalmente está asociado a un modelo econométrico, un modelo empírico que es estimado, aunque ese modelo necesita un conjunto de supuestos que nos puedan llevar, pues ahora sí,
a la inferencia estadística en la que buscamos ciertos niveles de significancia. Es un ejercicio que se repite y que en cada uno, digamos, de sus elementos tiene algún grado de complejidad, un ejercicio, un proceso, dependiendo de a qué nos enfrentemos en términos de lo práctico. Ahí, pues, que esta naturaleza de la econometría nos lleva a un conjunto de prerequisitos. En particular son muy relevantes los prerequisitos cuantitativos, conocer de la estadística económica, de la estadística matemática, de la inferencia estadística, y pues aparte tenemos esa complejidad metodológica asociada al conjunto de datos y la operacionalización. Nuestra hipótesis, pues, es que el uso de la paquetería estadística, de los paquetes, de los software econométricos, simplifican el ejercicio empírico relacionado con la gris, que es muy importante en la econometría. ¿Qué ocurre en términos del contexto y las tendencias de esta materia econométrica? ¿No? Pues el modelaje como herramienta de inferencia causal en realidad se ha empezado a emplear más allá de la misma rama económica. Se usa en otras ciencias sociales o en ramas como la historia, la antropología, la sociología y otras que se apoyan pues en la inferencia estadística y en particular en modelos que podríamos considerar de estilo econométrico para hacer inferencia causal. De ahí pues que el reto de enseñanza-aprendizaje se ha trasladado a otros ámbitos más allá de la economía. Por otro lado, la misma modernidad y los cambios, la evolución de la tecnología ha aumentado la capacidad de registro, almacenamiento y de procesamiento de la información. Por lo tanto, podríamos hablar de que nos encontramos en un contexto donde hay más información disponible, ¿no? De ahí que las técnicas econométricas, el modelaje econométrico también evolucione y también se adapte. Algunas de estas se combinan pues para que aparezcan nuevas técnicas basadas, por ejemplo, algunas con más énfasis en el diseño para la identificación causal, otras que aprovechan más la información, la disponibilidad de datos, de ahí que hayan nuevas líneas como la ciencia de datos. Hay muchas aplicaciones ahora en ciencia de datos relacionadas con datos masivos, machine learning, aprendizaje automático, en fin, o en las mismas propiedades de la inferencia, ¿no? Todo esto tiene que ver con que las técnicas estadístico, econométricas, se van adaptando y evolucionando según la modernidad. En otras palabras, podemos decir pues que el contexto y las tendencias también se incorporan al reto de enseñanza-aprendizaje de la econometría. Por lo tanto, ahora hablamos de no solamente los prerequisitos cognitivos, los teóricos, los metodológicos, el análisis cuantitativo, sino que tenemos un contexto con más información y nuevas técnicas que definen ese ejercicio empírico. Y es ahí donde nosotros consideramos que el uso de la paquetería estadística pues se convierte en un apoyo estratégico fundamental en la enseñanza-aprendizaje de la econometría. Alguien diría, bueno, pero esto no es nuevo, Owen. En realidad, siempre el uso de software econométricos y estadísticos ha sido un apoyo para la econometría. Eso es cierto, pero sin duda en la vida moderna, con más datos, con mayor menú de técnicas, cada vez son más necesarios y más estratégico el uso de este tipo de software. Y eso es lo que queremos resaltar en nuestra presentación, ¿no? Un software econométrico es un programa computacional o informático que está diseñado especialmente pues, para resolver problemas del análisis estadístico, sea desde lo descriptivo, pero con un fin al final inferencial. Hablábamos ya de relaciones causales sugeridas por la teoría, ¿no? Y uno de los elementos que deberíamos tener presentes es que existe una gran diversidad de estos tipos de software que cambian según su especialidad en lo técnico o el acceso, si son de libre acceso o si son de paga, ¿no? Ahora, tendríamos que resaltar pues que en este contexto y en ese punto estratégico de la paquetería estadística en la enseñanza-aprendizaje de la econometría, pues que la paquetería en particular, el uso de estos software, amplía la capacidad de cálculo y procesamiento. Se vuelven indispensables para la administración y el análisis de las grandes cantidades de datos disponibles en la actualidad.
Y lo otro es que pues, se van adaptando e incorporan nuevas técnicas de estimación. La verdad es que el menú de paquetería es bastante variado y de técnicas, ¿no? Técnicas algunas más complejas, otras más sencillas, ya casi todas se están incorporando en los software econométricos. Otra gran ventaja en tiempos modernos es que el uso de la paquetería estadística en la enseñanza de la econometría reduce los tiempos de la aplicación técnica. Hacer los cálculos manuales es intensivo en tiempo y aparte propicia que puedan existir errores del cálculo manual, ¿no? No descartamos, por supuesto, la enseñanza del cálculo econométrico manual, solamente que sí sugerimos, digamos, dado los tiempos, que haya un mayor apoyo en la paquetería estadística. Consideramos que es necesario tener idea de las bases teóricas cuantitativas, pero en realidad ya en la ejecución es preferible usar la paquetería. La paquetería eliminará los posibles errores de cálculo manual y además garantiza de que podamos repetir los ejercicios empíricos una y otra vez, obteniendo la misma solución, es decir, garantizamos la replicabilidad de los ejercicios de medición, ¿no? Por otro lado, también estamos convencidos pues de que la paquetería estadística, el uso de paquetería estadística en econometría, facilita la comprensión de los elementos teóricos por medio de la aplicación de datos en los estudiantes. Es un ejercicio que aporta mucho, digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje econométrico. Ahora presentamos un cuadro comparativo con algunos ejemplos de paquetería estadística en econometría. Tenemos, por ejemplo, eViews. eViews no es un software libre, es compatible únicamente con Microsoft. Sin embargo, su interfaz gráfica está orientada a objetos y pues es muy sencilla de usar y se integra con otros productos de Windows. eViews no tiene su fuerte en análisis de corte transversal. R y RStudio es otra paquetería estadística. R es un software libre, es compatible con todos, Microsoft, Mac y Linux. Entre sus ventajas encontramos que es un lenguaje y un entorno de programación. Que sea un lenguaje y un entorno de programación es una ventaja y a la vez una desventaja, por supuesto. Tiene buenos gráficos y complementos, así como salidas en formato látex. Una de las ventajas también es que, ya que RStudio es un software libre, se publica en librerías. Tiene un buen manejo de bases de datos, análisis gráfico, como había mencionado, y puedes hacer análisis desde series de tiempo hasta datos panel. Sin embargo, los comandos pueden ser diferentes dependiendo de la paquetería, ya que estos pues no siempre están desarrollados por RProject. También encontramos Gretel. Gretel es un software libre, es compatible con todos, su interfaz es muy gráfica y a la vez interactúa con RProject y produce salidas a látex. Stata no es un software libre, sin embargo es compatible con todos. Stata tiene actualizaciones muy frecuentes, su interfaz es muy gráfica, por lo cual sirve como práctica para las primeras líneas de código y su lenguaje de programación es muy fácil. Suele ser utilizado más que nada para análisis microeconométrico. Requiere muy poco espacio en memoria. Por último, tenemos RATS. RATS no es un software libre, de hecho es uno de los que su licencia cuesta más. Es compatible con Microsoft, Mac y Linux. Este se especializa principalmente en series de tiempo. Es un lenguaje de programación basado en C y C++. Y es usado principalmente por instituciones más que por investigadores. Aquí vemos algunos ejemplos, está R y RStudio, Stata y la interfaz de eViews en su versión 10. Queremos resaltar algunos puntos importantes en el diseño instruccional. Por supuesto, incorporar la enseñanza del software requiere esfuerzos adicionales como la elaboración de notas y materiales. Para ello se recomienda presentar ejercicios y ejemplos desde el primer momento y en paralelo el ejercicio teórico. Y a su vez emplearlos desde los primeros cursos de econometría, con ejemplos que usen datos oficiales
ya que esto puede ayudar a los estudiantes a comprender cuestiones teóricas, no solo de econometría. Es posible apoyarse en otros estudiantes de cursos superiores que tengan mayor conocimiento de la paquetería estadística. A su vez, se presenta el aprendizaje de los softwares como laboratorio de la materia para no tomar tiempo de la materia teórica. Este ejercicio, es importante resaltar esto, debe sentar las bases mínimas. Sin embargo, el estudiante debe continuar el proceso de forma autónoma. Este aprendizaje autónomo, por supuesto, ayuda a los estudiantes a superar la curva de aprendizaje. Muchas veces esta curva de aprendizaje no puede ser superada si los estudiantes no siguen continuamente con la práctica y el aprendizaje de la paquetería estadística, sobre todo en softwares libres, como es el caso de R. Una vez el estudiante esté más familiarizado y cómodo con los softwares, puede ser un laboratorista. Y este es un círculo de aprendizaje en donde el profesor realiza el primer esfuerzo, posteriormente los estudiantes de cursos superiores superan la curva de aprendizaje, mientras los estudiantes del curso aprenden las bases de los softwares. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la econometría debe fundamentarse metodológicamente. La enseñanza de los softwares, como había mencionado Owen anteriormente, no sustituye de ninguna forma la teoría econométrica, por lo cual es recomendable guiar estas aplicaciones desde un contexto que requiera un esfuerzo analítico cercano a la realidad y usando fuentes de información oficiales. Para el caso de México, estas fuentes de información oficiales pueden ser las encuestas realizadas por INEGI, por ejemplo, la ENIG o la ENOE. Estos ejercicios no solo implican un acercamiento al ejercicio de un científico social, sino que refuerzan el aprendizaje de otras materias. Bueno, y por último les queremos dejar algunas reflexiones finales acerca de nuestra presentación. En particular, pues creemos que el uso de software estadísticos potencia la enseñanza-aprendizaje de la econometría. La enseñanza-aprendizaje de la paquetería requiere un esfuerzo adicional y tiempo adicional, pero ese tiempo es bien recompensado al final del proceso profesionalizante de nuestros alumnos, ¿no? Creemos que es necesario el uso de ejercicios aplicados desde las primeras clases de econometría. Estos generan familiaridad a nuestros estudiantes y que se deben usar ejemplos con aplicaciones econométricas en el marco más real posible, ¿no? Para aumentar las capacidades analíticas. Ahora, según el contexto de enseñanza-aprendizaje, pues habrá paquetería que sea más funcional que otra. Se debe tomar en cuenta pues que habrán cursos de econometría que son de nivel más básicos versus los cursos más especializados y habrá software que se adapten más, que sean menos intensivos en programación, otros más empaquetados, llamamos de alguna manera. O habrán cursos relacionados con series de tiempo, con corte transversal o datos panel, y asimismo encontraremos pues algunos programas computacionales econométricos que sean más especializados para el uso de series de tiempo o datos panel o corte transversal. Y lo otro es, según la disponibilidad del software y las capacidades financieras, pues podemos encontrar software de uso libres, completamente gratuitos, versus los programas con licencias de paga y algunas más altas que otras. Lo que creemos es pues que la diversidad del uso de la paquetería econométrica es muy recomendable en el proceso de aprendizaje. Manejar más de un software estadístico incrementa de forma exponencial la formación profesional de nuestros estudiantes. También creemos pues que si se usan paquetes estadísticos restringidos o de paga, sugerimos en paralelo que también se enseñe uno de acceso libre como R o RStudio, tomando en cuenta de que esto potencia y habilita al estudiante para que cuando no tiene acceso por alguna cuestión de licencia, algún software, pueda trabajar aún así de manera libre. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que pues normalmente los software de acceso libre necesitan más tiempo y conocimientos en términos de programación, son más intensivos en
en términos de programación, pero sus alcances computacionales son mayores, ¿no? Ahora, por último, nuestra última reflexión es que sin importar cuál sea el software econométrico que prefiera el docente, es relevante que el instructor se sienta cómodo con su uso para poder potenciar la herramienta y poder concluir, pues, de manera adecuada el ejercicio econométrico. Reafirmamos la idea de que el software en el ejercicio, en la enseñanza, aprendizaje de la econometría no es más que una herramienta, pero es una herramienta que bien usada es estratégica y fundamental en la formación de nuestros estudiantes. Agradecemos pues la atención prestada. Excelente día para todos.